En nuestro recorrido por el tipo de células que forman parte de nuestro cuerpo, en esta parte vamos a tratar sobre las células sexuales y las células somáticas. En primer lugar, precisamos que cada especie viviente está formado por una cantidad determinada de cromosomas. Los cromosomas son el ADN que se forman durante el proceso de reproducción celular. Ese proceso de reproducción celular se llama mitosis. También existe otro proceso semejante llamado meiosis. Centremos nuestra atención sobre la mitosis. Cuando se produce la mitosis, vamos a observar nosotros que el ADN se divide en 46 cromosomas. Esto ocurre en la especie humana. En otras especies, cuando se realiza la división celular, la cantidad de cromosomas es diferente. Pero en la especie humana es 46 la cantidad de cromosomas. Esto siempre y cuando sean células somáticas. Las células somáticas forman 46 cromosomas en los seres humanos. Pero hay otro grupo de células llamadas células sexuales, que también están presentes en las especies vivientes pluricelulares, pero nuestra atención está centrada en la especie humana. En las células sexuales solo encontraremos la mitad de esta cantidad de cromosomas, es decir, en el óvulo, que es la célula sexual que producen las mujeres, veremos la mitad de 46, que es 23 cromosomas. Y en los varones, la mitad de 46, que es también 23 cromosomas. De modo que cuando se produzca la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, se integrarán los 23 cromosomas de la mujer con 23 cromosomas del varón. Las células tienen diferentes formas. Por ejemplo, en las paredes internas laterales de nuestra boca vamos a encontrar un grupo de células llamadas células epiteliales o simplemente epitelio. Estas células epiteliales tienen forma cúbica, así es como se les denomina, células cúbicas. Y cada una de estas células son células somáticas, por lo tanto cada una de ellas contiene 46 cromosomas. Esta célula de la izquierda tendrá 46 cromosomas y la célula de la derecha también tendrá 46 cromosomas. En el óvulo habrán, como hemos dicho, 23 cromosomas. ¿Cuáles son las partes de un óvulo? En primer lugar, como toda célula, está formada por un núcleo. También tiene un nucleolo, aquí al costado lo vemos, en el interior del núcleo, por supuesto. Luego tenemos bien, acá había un error, lo hemos corregido. Acá no es membrana plasmática, sino citoplasma. ¿Y qué es el citoplasma? Es el líquido que se encuentra en el interior del óvulo, como en toda célula, ¿no? También tenemos la membrana plasmática, que vendría a ser todo este borde. Y finalmente tenemos la zona pelúcida, que está formado por un conjunto de células, como observamos aquí. Esto es lo curioso del óvulo. El óvulo es una célula, ¿no? Diríamos que es esto. Pero alrededor del óvulo se forman otras células que constituyen una capa que protegen al óvulo. En otras palabras, la zona pelúcida está formada por muchas células
que envuelven al óvulo. Además de la membrana plasmática, aquí hay muchas células que protegen al óvulo y se llaman zona pelúcida. Partes del espermatozoide. En el espermatozoide encontramos las siguientes partes, donde se encuentra el citoplasma, el núcleo y una parte importante llamada acrosoma, que está en esta parte que es, digamos, el extremo de este espermatozoide. Es una vesícula o una bolsita en cuyo interior encontraremos cierta sustancia de la cual vamos a hablar a continuación. Luego tenemos el cuello, donde se encuentran concentradas muchas mitocondrias. En el cuello hay muchas mitocondrias. Y finalmente el flagelo, que es esta colita que va a servir para darle movilidad al espermatozoide durante el proceso de fecundación. Hemos hablado de la cabeza del espermatozoide y hemos dicho que aquí se encuentra una bolsita o una vesícula en el extremo llamado acrosoma. En el acrosoma se forma una sustancia llamada enzimas hidrolíticas, que es un conjunto de moléculas hechas de proteínas que catalizan, o sea, desmenuzan moléculas. En otras palabras, despedazan o destruyen moléculas grandes, y para ello entonces tienen que ser de un pH cuyo valor debe estar entre 4 o 5. Es decir, estas enzimas hidrolíticas son ácidas. Recordemos, el pH neutro es 7, menos de 7 es ácido. En otras palabras, en esta bolsita vamos a encontrar unas proteínas ácidas. ¿Qué proteínas vamos a encontrar aquí llamadas enzimas hidrolíticas? Primero la hialuronidasa. A ver, vamos por partes. Hialuronidasa. Acuérdense de hialuro, nida, y le agregan sa. Hialuronidasa. Hialuronidasa. Luego tenemos la acrosina y la tripsina. Son tres enzimas que se forman en esta parte. Son muy ácidas y van a servir de gran importancia para la fecundación. Cuando las enzimas están inactivas, la vamos a ver de esta manera. Obsérvese acá la figura. Están inactivas, presentes en esta parte, pero que todavía no ejercen ninguna función. Pero cuando ya se acercan al óvulo, empiezan a activarse. Se agrega cierta sustancia, como ven aquí, parecen unos anteojitos, ¿no? Y en este caso decimos que las enzimas se activan y se liberan, es decir, salen del acrosoma, como observamos en esta imagen. ¿Y cuándo se activan estas enzimas hidrolíticas? Cuando llegan los espermatozoides a la zona pelúcida del óvulo, es decir, al óvulo. Entonces, aquí salen estas enzimas, y si nosotros lo viéramos en forma real, parecería como una especie de baba. Disculpen la expresión, como una baba, algo así, veríamos esta parte. Y está llenecita de enzimas. Y estas enzimas catalizan, o sea, van desmenuzando toda la zona pelúcida para poder permitir que el espermatozoide llegue al citoplasma y luego ingrese al interior del óvulo y llegue para unirse al núcleo del óvulo. En esta imagen podemos observar primero la zona pelúcida, es decir, toda esta región, y en esta región donde están estas células empieza a aproximarse el espermatozoide, y acá vemos unos puntitos. Estos puntitos vendrían a ser las enzimas hidrolíticas, es decir, la hialuronidasa
la tripsina y la acrosina. Y como se ve en la imagen, estas enzimas empiezan a desmenuzar, ya que son ácidas, empiezan a desmenuzar todas estas células que se encuentran aquí para de esa manera que el espermatozoide pueda aproximarse al citoplasma, primero a la membrana plasmática y luego de ahí con estas enzimas va a poder disolver esta zona y la cabeza del espermatozoide va a poder ingresar al interior del óvulo en el citoplasma para unirse al ovocito y de esa manera puedan producirse la fecundación.